posible que un corredor tan importante, tan grande, como es el de Crila, Huachoche, para ponerlo nada más en esos términos, ¿no? Que es una ruta turística fundamental, etcétera, que podríamos cerrarla, ¿no? Parral, Huachoche y Cris. ¿Así? Exactamente. Estoy recordando los asesinados de Ballena. Sí. Hace esa ruta, están realmente en una situación donde incluso los mismos pobladores dicen pues que están a merced de la voluntad de sus grupos criminales, que ellos son el gobierno, ellos son los que cobran impuestos, o sea, ellos son los que ponen la gente, ellos deciden quién entra y quién sale de esa región, y eso se llama ingobernabilidad, y ese es ahorita para mí el principal problema del Estado y de otras muchas regiones del país. Pues esa es una tétrica descripción de lo tétrico que está la situación, por lo menos a mí me parece que eso es lo que está pasando en una buena parte de la Sierra Tarahumara, y que ya llega incluso a lo plano, con esto de los acontecimientos de Jiménez y el hallazgo de distintos cadáveres en distintas carreteras, de Satebo Delicias, Parral, Zaragoza, en fin, creo que... Sí, a mí me parece que pues, la zona centro-sur del estado, que ha estado en una permanente situación de conflicto, de inseguridad, de problemas de ajusticiamientos, de levantones que terminan en asesinatos, como el caso de los levantados en Jiménez, que vinieron a aparecer acá en la carretera Satebo Delicias. Me parece que son los dos focos más importantes en cuanto al problema delincuencial. A mí me parece que el querer sacarlo de los medios y pensar que con eso se está resolviendo el problema, pues me parece que eso no va a ayudar en nada. Me parece que inclusive la ciudadanía se vuelve más escéptica en cuanto al actual ciudadano, porque pretender que con que no se le dé ese nombre de guerra, de lucha contra el narcotráfico, y que mediáticamente se quieran utilizar eufemismos para denominar un asunto que nosotros sabemos que es un problema de una lucha interminable contra los grupos delincuenciales, y que como lo reconoció, como lo dijo el procurador, de que hoy existen 80 y tantos grupos criminales en lugar de 6 o 7 que existían. Bueno, pues eso lo único que habla es de la fragmentación que se ha dado por el descabezamiento de los principales cabecillas que encabezaban esos carteles, y que hoy, bueno, pues se ha diversificado la actuación de esos mismos grupos, y entonces ahora no solamente se dedican al asunto del narcotráfico, sino el problema es que están impactando en los delitos de alto impacto social en el fuero común, como son el secuestro, la extorsión. Entonces todo eso ha hecho más complejo el problema, y a mí me parece que la autoridad nueva, la nueva administración, pues no acaba de asumir la responsabilidad que tiene de estos asuntos. O sea, lo que pasó, ya pasó, y ahí quedó y se juzgará en su momento. El asunto es qué va a hacer la autoridad. O sea, a mí me sorprendió inclusive el comentario del ciudadano gobernador de decir que ya no quieren militares transitando en la calle. Sí, el problema es que, ¿y quién le va a hacer frente a la delincuencia? Los policías que están renunciando cuando tienen un acto de esta naturaleza, como es el caso de Jiménez, o la policía estatal, ¿quién se va a hacer cargo de darle seguridad a la sociedad? Entonces me parece que no se está dimensionando el asunto, y que, como dice Javier Pizarro, estos grupos criminales se han retraído de los centros urbanos a pequeñas ciudades. Ya no están en las grandes metrópolis, pero están en las pequeñas ciudades, ¿sí?, que son torales para el tráfico, el tránsito y para el quehacer delincuencial. Entonces ahí están sentando sus reales en este momento, y eso es muy peligroso porque ahí no tienen manera de combatirlo.
La autoridad local, ni pensar. Y si la autoridad estatal ahora pide que no intervenga, inclusive la autoridad federal vía el ejército, bueno, pues entonces, como dijera el dicho, ¿no? Ahora, ¿quién podrá ayudarme? Recurrió a una máxima filosófica. Oye, Javier, tú al inicio del programa, el día de hoy, abordaste un aspecto que es central. Dijiste, ningún gobierno puede estar presumiendo la cifra, la disminución de los índices delictivos, porque no responden directamente a sus políticas públicas. Y menos, yo quería agregarle eso, porque menos, pues una administración puede más o menos influir en la violencia generada por la sociedad, por el desarrollo propio de la sociedad. Pero la violencia que nosotros tenemos, sobre todo en los estados norteños, está derivada de una guerra de cárteles, de una disputa mercantil, finalmente. Y esa no está bajo el control de por lo que hemos visto. No, porque no influye, como podría influir en la disminución de las conductas delictivas menores, digamos la educación, es llevar salud a las comunidades, es generar empleos, porque finalmente esos grupos criminales responden a una propia lógica, tú lo acabas de decir, mercantil, es una lógica de mercado, es la competencia, lo voy a decir así, con esta figura, Pepsi-Cola contra Coca-Cola, pues, para decirlo de esa manera, ¿no? Para que se entienda mejor. Entonces, aquí el asunto es que estamos abordando un programa de política criminal, no de la política de seguridad. Son dos cosas totalmente distintas. Y en ese contexto de política criminal es donde entonces se tiene que visualizar de qué manera, en primer lugar, se protege a la población. Porque uno podría decir, como fue la lógica durante mucho tiempo, que se matan entre ellos, ¿cuál es el problema? No, pero resulta que los famosos daños colaterales salieron más caros, ¿verdad?, que los efectos directos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando, ya lo vivimos, 6 años, 100.000 muertos, 25.000 desaparecidos y 230.000 desplazados. Eso es lo que tenemos, se tiene que prever, que no vuelva a ocurrir. Y es muy sintomático que algunos de los que han necesitado, incluso que les han dejado cartelones sobre su cuerpo, sobre el cadáver, es en el sentido de que para que no anden informando. ¿Qué quiere esto decir? No se refiere a los periodistas, evidentemente, como alguna gente lo dijo, no, están hablando, es una situación de intimidación a la población. Entonces, ahí sí están creando un estado de sitio estos grupos criminales. El poner retenes es un estado de excepción también. Ese sí es narcoterror. Eso sí es narcoterror. Entonces, lo primero que en mi opinión, el Estado, en sus 3 vertientes, sus 3 niveles, municipales, estatal y federal, debe ser, es discutir cómo le va a hacer para proteger, garantizar la integridad, la vida y las libertades de ese conjunto de habitantes que están en la tierra. No es posible que se les deje solos a ver qué ocurre, o se someten, y es la única forma de salvar su vida, porque eso me parece un fenómeno, repito, de ingobernabilidad. Sí, a mí me parece que lo que menciona Javier tiene mucho que ver con el asunto de creer que con decir que hay una disminución en los índices delincuenciales, ya con esto la sociedad, creen que la sociedad da por hecho de que ya se acabó la violencia. Y no, a mí me parece que esa no es la manera, o sea, porque al final de cuentas la autoridad no puede decir que ha hecho una labor importante en contra del acto delincuencial a partir de la detención de X o Y. No, me parece que por ahí no es el asunto. El asunto es que realmente se den condiciones de seguridad, que la sociedad no tenga ese temor. Porque si ahorita salimos y hacemos una encuesta en el corredor de Cuauhtémoc hacia la zona de la sierra, bueno, pues la gente está espantada.
El tráfico se suspende. Así es, exactamente, o sea, la gente deja de viajar, deja de hacer sus labores cotidianas por el temor a la inseguridad existente. Entonces eso, pues, contra eso no puede ser que un boletín crea que con eso lo va a combatir. No, a mí me parece que hace falta más que eso. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Estamos conversando como todo lunes, en este primer lunes de Acierto Radio.